Papá, estoy interesado en desarrollando una app para iOS y quiero aprender Swift para usar factorial. ¿Me puedes ayudar? Sí, Swift es una excelente opción. Es un lenguaje muy robusto e intuitivo de programación que fue creado por Apple y su objetivo fundamental es crear aplicaciones para iOS, Mac, Apple TV, incluso hasta para el Apple Watch. Comenzar a aprenderlo utilizando funciones simples como factorial es una excelente idea. Ok, te mostraré. Para calcular el factorial hay diferentes métodos de hacerlo en Swift. Uno de ellos es el método iterativo. El método iterativo es aquel en el cual tú implementas el cálculo de factorial mediante la multiplicación de todos los números desde n hasta 1 o desde 1 hasta n. Tú vas a realizar un ciclo y en cada iteración de ese ciclo vas a realizar la multiplicación de dos de esos elementos. Este es un buen ejemplo que tenemos aquí en pantalla donde puedes ver la función factorial que primero discrimina aquellos números negativos, luego maneja la inicialización de la variable con 1 y comienza a hacer el ciclo. Puedes ver en el caso particular de Swift la simplicidad de la sintaxis de este lenguaje. For i en 1 hasta n. Y el resultado vas a hacer la multiplicación de i. Este ciclo se ejecutará n veces y en cada una de esas iteraciones multiplicará el valor de i por el valor acumulado en la multiplicación. Es muy simple y eficiente. Utiliza un espacio constante de memoria, ¿ok? Y la única responsabilidad es tuya como programador manejar el ciclo como tal. Sin embargo, existen otras alternativas para el manejo o para el cálculo de factorial que pueden ser interesantes en tu camino del aprendizaje del lenguaje. Otra de ellas es el método recursivo. El método recursivo es cuando tienes una función que se llama a sí misma. Esta función, en este caso, lo que va a hacer es, cada vez que se llama a sí misma, va a decrementar en 1 el valor de n. Y la función como tal va a ser la multiplicación del valor recibido como parámetro por la llamada a sí misma. Este es un buen ejemplo. Igualmente, como en el ejemplo anterior, tenemos un chequeo de números no negativos, tenemos una asignación para el caso particular de cuando n es igual a 0, que el resultado es 1, y aquí es donde vemos la multiplicación del valor recibido como parámetro con la llamada a la función en sí misma decrementado por 1. Es decir, cuando la función recibe el número 4, ella va a multiplicar 4 por el resultado de la función, recibiendo 4 menos 1 por 3. Pero esa función a su vez cuando recibe el 3 va a llamar a la función con 3 menos 1 por 2. Y esa función cuando recibe el 2 va a llamar a 2 menos 1 por 1. De esta forma vas a tener una secuencia de multiplicaciones. Es bien elegante, es algo que se entiende bastante bien, sin embargo debes tener cuidado. Como hay tantas llamadas, si el valor de n es muy grande, todas estas llamadas se acumulan y podrías tener un error de Stack Overflow. Pero como método de aprendizaje es excelente. Tienes otra alternativa para el cálculo de factorial y es utilizando programación funcional. En este caso, para utilizar este tipo de programación funcional en Swift, vas a utilizar el método reduce de Swift para crear una secuencia de números y reducirlos por multiplicación. Está bien expresado en esta última línea de aquí. Como ves, tenemos la secuencia de números desde 1 hasta n. Esto quiere decir que va a ir decrementando de 1 en 1 cada de estos números y va a multiplicar cada uno de ellos. Un método bien simple. Por supuesto, como en nuestra función hemos agregado una alternativa o una validación para eliminar los números negativos.
Thanks, Dad.